Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Queridos hermanos y hermanas, hoy me quedo con una palabra del libro del Eclesiástico. La sabiduría educa a sus hijos. Por eso, el primer hijo que tiene que ser educado soy yo. Dios me tiene que educar a mí, me tiene que formar a mí, yo suplico eso. Y si me ha puesto esta misión de salvar almas, me tiene que dar una sabiduría. Y como siempre en mi oración digo, dame, Señor, la sabiduría asistente de tu trono. Esa es mi oración todos los días. Cuando me levanto digo, dame, Señor, la sabiduría asistente de tu trono. De modo que yo no puedo llevar almas a Dios sin la sabiduría de Dios. Y la sabiduría es necesaria para poderse comportar bien. ¿Cuál es el hombre sabio? ¿El que sabe conocimientos? No. ¿El que es doctor y ha alcanzado doctorado? No. ¿El que ha estudiado mucha teología? No. Hombre sabio es el que sabe vivir de acuerdo con la voluntad divina. El que sabe hacer lo que Dios le pide. El que sabe obrar correctamente. Ese es el hombre sabio. No puede haber otro hombre sabio porque lo demás es necedad. Y Dios forma a sus hombres y forma a las naciones para poder hacer su voluntad. Dios hace la sabiduría en cada uno. De manera que yo, si Dios me da sabiduría, pues yo entonces tengo que tener sabiduría, como lo dice la palabra de Dios, para poder educar. Sí, en palabras tengo que decirlo así, simple y llana. Yo pues, porque me da cosa decir eso, pero tengo que decirlo, ¿no? Para poder educar mis hijos. Y cada sacerdote que tiene una comunidad, pues tiene hijos. Entonces Dios me da la sabiduría asistente de su trono para poder educar a sus hijos. Y todos los días pido que me saquen del error. Ya ven, he pensado en estos días, porque medito en el Señor, reflexiono en el Señor, y pongo un ejemplo de lo que me puede pasar a mí o de lo que le puede pasar a cada una de vuestras mercedes. Les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Y yo lo voy a poner conmigo para saber cómo tenemos que ser coherentes. Digamos en esta situación que estamos. Yo estoy en pecado mortal o cualquiera de vuestras mercedes está en pecado mortal. ¿Sí? Y como les he dicho, cuando estéis en pecado mortal, debéis ir a buscar un sacerdote para confesaros. No importa si es bergoliano o no, con que esté ordenado, hay que ir a buscar el sacerdote para confesaros porque es mandato de la iglesia. ¿Sí? Si se está en pecado mortal, no pecado venial, advierto, no pecado venial, pecado mortal, hay que ir a buscar el sacerdote para confesar. Y si yo, por ejemplo, como un sacerdote llego y voy y llego allá, por ejemplo, a la, a la, a la iglesia de la Candelaria en Medellín. Y entonces hago la fila, que ahí generalmente están los sacerdotes mayores confesando, y yo hago la fila. Y empieza la confesión. Y yo le digo al sacerdote, Padre, he pecado, bueno, como dice uno, contra el cielo y contra ti. Sí, yo digo, ya no merezco llamarme hijo tuyo, ¿no? Yo repito eso por mi saber. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus empleados. ¿Sí? Y yo, como soy sacerdote, tengo la obligación de decir que soy sacerdote. Y entonces el sacerdote le da por preguntarme a mí, bueno, si no me pregunta estoy salvado, pero si me pregunta, sí, bueno, ¿y dónde está usted? Ah, sí, yo tengo una ermita por allá en el municipio de Peña. Pero ya escuchó como,
Sí, sí. ¿Y con qué obispo está celebrando usted? Pues yo en estos momentos no puedo estar celebrando con ningún obispo porque todos los obispos están en comunión con Bergoglio, tengo que decirle al sacerdote. Y entonces me dice, y yo le voy a decir, le voy a agregar al sacerdote, le voy a agregar. Y por lo tanto, sí, no puedo celebrar la comunión, la Santa Misa en comunión con Bergoglio, porque me lo prohíbe el derecho canónico, me lo prohíbe las leyes de la Iglesia. Le voy a decir eso al sacerdote. Y va contra mi conciencia, ¿sí? Y entonces él me dice, con que no está con el Papa, y él está empecinado que es el Papa. Mm, con que no está con el Papa. Sí, no, yo no estoy con el Papa porque yo no llamo Papa a quien no es Papa. Mm, yo voy a responder yo al sacerdote. Entonces me niega la absolución y yo estoy en pecado mortal. Mm, y voy. Y me pasa lo mismo con otro sacerdote, y me pasa lo mismo con otro sacerdote, y me pasa lo mismo con otro sacerdote. Díganme, ¿voy a mentir? Sí. ¿Voy a mentir para poder que me absuelvan? No puedo mentir. Y si no hay ningún sacerdote que me absuelva en el mundo, es un ejemplo para mí, para vuestras mercedes, ¿no? Y porque yo como vuestra merced me tengo que confesar. Sí, o sea, no hay ningún sacerdote en el mundo que me absuelva. Sí, ya me queda Dios. Sí, Señor, yo soy coherente y te obedezco. En la confesión no puedo decir mentiras porque cometo un sacrilegio. ¿Sí? No encuentro un sacerdote. Si tuviera que caminar 1000 kilómetros a pie para buscar el sacerdote, emprendería el viaje como último motivo de mi vida. Así muriera en el viaje. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que decir. ¿Sí? Me dijeron que a 1000 kilómetros encuentro un sacerdote para confesarme y salir de este pecado mortal, entonces emprendo el camino ya. ¿Sí? Y si muero en el viaje, entonces, si yo estoy con el deseo de encontrar ese sacerdote para confesarme y me muero en el viaje, ¿sí? Es decir, el deseo de encontrarme con ese sacerdote y aún perdiendo la vida por causa de la confesión, pues produce el estado de gracia en el alma. Entonces, es una situación bien complicada a la cual me veo enfrentado yo, cualquiera de vuestras mensajes, porque están lejos. ¿Sí? Y no pueden desobedecer las leyes de la iglesia, porque sabiéndolas, y entonces van y le dicen, por un lado, le dicen, sí, para mí Bergoglio no es el Papa, y entonces el sacerdote no lo absuelve. Entonces yo le digo una mentira al sacerdote para que me absuelva. No, no puedo hacer eso. Tengo que quedarme con el pecado mortal ahí, que no puedo mentir. Cometo un sacrilegio en el sacramento de la conversión. Es, gracias a Dios me acordé de esta situación para exponérselas y para que sepan qué hacer. Entonces, dame la sabiduría asistente de tu trono para poder educar a tus hijos. Hoy quisiera hacerles una pequeña referencia a San Sergio, uno de los sucesores de San Atanasio. Y es que San Atanasio, pues ya lo sabemos, él tiene su famosa frase: ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Volvemos a decir. Y es que, hombre, junto es la expresión de todos los santos, o sea, es decir, empezó con los medios de comunicación social a decir que la fe, o sea, recuerden que todos los inventos más importantes de la vida vienen de los santos. Eso lo oculta el diablo. Y Dios hace que haya inventos para mejorar la vida de las personas. Sí, para mejorar la vida, no para detrimento de las personas. Bueno, ahora se me ocurre un buen ejemplo, ¿no? Es nuestra cultura, nuestro imperio español, ¿sí? Nuestra patria primera, porque la patria segunda es un robo, ¿sí? Nuestra patria primera, ahí nacimos, cuando nacimos nosotros, ¿sí?
¿Por qué nacimos? Porque, pues, España, ¿sí? Pudo surcar los mares cuando otros no tenían esa tecnología, no tenían el astrolabio para navegar en los mares. La única que nos pudo haber conquistado era la única que tenía la tecnología para andar en los mares. No la tenía Inglaterra, no la tenía Holanda, no la tenía Francia, no la tenía nadie. Después se la robaron, ¿no? ¿Sí? Entonces Dios permite esos inventos, ¿sí? Para bien y para que todo se eleve. Y permitió muchos inventos. Por ejemplo, con nosotros nació la máquina de vapor, pero allá la copiaron. Sí, con nosotros nacieron botas, zapatos, telas y cosas, pero allá la copiaron. Sí, con nosotros nació la primera autopsia de un cadáver, pero allá la copiaron. Sí, con nosotros nació la cultura del bien, porque nosotros somos la cultura de hacer el bien y desear el bien común. Nosotros no somos la cultura del capitalismo, no somos la cultura de la acumulación y no somos la cultura del disfrute de este mundo. No, nosotros no somos esa cultura. Sí, nuestra cultura es nuestra cultura española, hispánica. Sí, española, porque español somos todos. Que si haya quedado ese pedacito allá con España, llamándose España, pues eso no importa. Pero español se sentían los indígenas, los negros y todos. Sí, y era nuestra cultura más elevada. ¿Y quién permitía esos adelantos científicos? Pues la Virgen María. ¿Quién los permitía? El Señor. Pero la misma Virgen María nos dice que hay inventos que no sirven. Entonces, en el libro del padre Stefano Gobbi, la Virgen María nos habla del televisor como una caja negra. ¿Sí? O sea, que cuando inventaron el televisor parece que a la Virgen María no le gustó mucho. ¿Sí? Y ahora me pregunto yo, bueno, el televisor como que no le dio utilidad a la Virgen María y la Virgen María explícitamente llama al televisor esa caja negra. Lo llama así, caja negra. Sí, o sea, se ve que no ha tenido un buen uso. Ahora me pregunto si el celular tendrá un buen uso. Pues sí, parece que sí, porque pues nos podemos comunicar y nos podemos llamar y ya existían los celulares o los teléfonos en ese tiempo y la Virgen María nunca dijo nada de los teléfonos. Y es más, voy a contarles una anécdota donde la Virgen María utilizó un teléfono una vez, ¿sí? En el convento de Guadalupe en Zacatecas. ¿Sí? En ese convento había un fraile que tenía el voto de ánimas. ¿Sí? Nunca estaba en contacto con una mujer, ni nunca tenía un familiar, ni se sabía de mamá, ni de hermanas, ni de nadie. Nunca, toda la vida, nadie sabía de que ese fraile tenía alguna mujer, ¿no? Sí. Y resulta que una vez en el convento lo llamó una mujer y se extrañaron los fraile. Uy, la primera vez que una mujer habla por teléfono a este fraile. Sí. Y entonces le dijeron, fray fulano, Adán lo está esperando, no sé quién dijo, ya no me acuerdo bien cómo dijo que se llamaba la mujer, ¿sí? Como María algo dijo él, ¿sí? Que se llamaba y que lo requería en el teléfono. Y él fue y contestó la llamada en el teléfono, pero le estaba contestando la llamada a la Virgen María, ¿sí? Y entonces él fue a hacer lo que le pidió la Virgen María, ¿sí? Él no se asustó, vio con naturalidad porque era su madre y la amaba mucho, ¿sí? Y entonces, cuando pasó por un cuadro de la Virgen de Refugio, apenas pasó, miró, él siempre se inclinaba delante del cuadro de la Virgen del Refugio y la miraba con reverencia y amor. Se desplomó delante de ella y se murió. O sea que la Virgen María lo llamó por teléfono para morirse, o sea, para llevarlo a la patria celestial. Ya eso ya prueba que pues por lo menos el teléfono, así como tenemos esto, pues parece que sí es voluntad de Dios, pero ya les explico que el televisor, pues como que es una caja negra,
Y hay muchos inventos por ahí que no vienen del cielo, sino de los diablos. Ahora no tengo tiempo de decirles qué cosas. Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Santo, sicut in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. panem et vinum obtuli